Volvemos con más entrevistas. Marcelo Ceballos nos acompaña, él es rector de la Universidad Técnica del Norte. Hace un par de semanas se encendieron las alarmas en el sector universitario del país por lo que inicialmente se pensaba era una reducción a los presupuestos de las universidades. Hubieron algunas que se declararon en sesión permanente para analizar este tema. Sin embargo, en los últimos días he tenido contactos directos con el gobierno donde se ha explicado de mejor manera cómo es el proceso, cuál es la situación, y en estos días se iniciarán diálogos directos con cada una de las universidades para definir ese tema. Gracias por acompañarnos. Y bienvenido. Expliquemos primero qué pasó. ¿Realmente hubo una afectación del presupuesto de las universidades? ¿Hubo una reducción, como se dijo? ¿O qué ha explicado el gobierno con respecto al tema del presupuesto, tanto el que está vigente como el que vendrá en el 2018? Gracias por la invitación. Primero un saludo y antes que nada, permítame a través de este medio, a nombre de todos los universitarios de la Técnica del Norte, enviar nuestro saludo solidario a los pueblos de Centroamérica y el Caribe que esta semana han sufrido los embates de dos fenómenos naturales, el terremoto en México y el huracán Irma en el caso de los países del Caribe. Nuestra solidaridad, y saludamos en este caso también la iniciativa del Gobierno Nacional para que el Ecuador esté presente en estos momentos que todos requerimos de ese espacio, ¿no es cierto?, de solidaridad con nuestros pueblos. Yendo al tema concreto, como usted lo ha dicho, pues durante las últimas, yo diría 3 semanas, a partir de que ya el Gobierno Nacional presentó por mandato de ley a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 2017, como todos conocemos, por ser un año electoral estuvimos trabajando todas las instituciones del Estado con el presupuesto prorrogado. Y efectivamente lo que a partir de la aprobación en la Asamblea se ve es una disminución del fondo total que se asigna a las universidades y escuelas politécnicas. Esto en primer lugar tiene una explicación legal. El 70 y 80% de los recursos de las universidades que tenemos en el presupuesto se alimentan de 2 fuentes, de la recaudación del impuesto a la renta y de la recaudación del impuesto al valor agregado. En los 2 componentes es del 10% neto. Todos sabemos que durante el 2016 hubo una restricción económica y por lo tanto la recaudación fiscal, que durante los últimos 9 años prácticamente había tenido una curva ascendente, tuvo una caída. Esa caída neta es de alrededor de entre 70 a 100 millones de dólares. Eso es lo que impacta inicialmente a todas las universidades y lo que hemos tenido hasta este momento es una disminución, ¿no es cierto?, en el presupuesto inicial comparado con el 2016 entre el 5 y el 7% más o menos. En nuestro caso concreto, el neto, digamos, de esa diferencia entre el inicial que fueron 34.215.000 dólares al inicial 2017, que son de alrededor de 32.600.000 dólares, 500.000 dólares, es alrededor de 1.700.000. Entonces, frente a esta situación, obviamente todas las universidades nos reunimos, nos preocupamos por esa disminución porque afectaba sobre todo al tema de funcionamiento, es decir, nómina, ¿no? Entonces, a partir de reuniones con rectores, planteamos una serie de puntos al Gobierno Nacional y en este caso ha habido la apertura suficiente y a partir ya de la aprobación de la proforma, lo que se ha trabajado la semana pasada, el día jueves, en una reunión con el Ministerio de Finanzas, la CENESID, son compromisos y acuerdos para, en primer lugar, garantizar la planificación y la proyección que teníamos todas las universidades en aquellos temas fundamentales que no se puede dejar de funcionar, es decir, el pago de nómina, el pago de los servicios, bienes que se requieren para poder ofertar el servicio educativo, y eso es lo que se ha comprometido. Adicionalmente, ahí tenemos al menos 4 puntos que de cara a la coyuntura, digamos, financiera se está estableciendo y que a partir del día de hoy y durante la semana se trabajará en grupos de trabajo individual por cada universidad y que es ver ya, por un lado, la reliquidación del FOPEDEUPO, que es, reitero, el recurso fundamental del 2014 y 2015 que no se había hecho, donde hubo saldos más bien positivos, porque el presupuesto es un estimado, luego se liquida y se saca el valor neto. El otro componente es la devolución del impuesto al valor agregado, que por mandato de la ley las universidades, ¿no es cierto?, nos hacen retención, pero luego se devuelve. En este caso nuestro tenemos un estimado de 3 millones y un poco más de dólares. Que es lo que se debería devolver. Pero esa devolución va a ser progresiva, ¿no es cierto?, en función de la capacidad ya de ejecución. El otro componente es un incremento que ha hecho el gobierno en la compensación de la gratuidad, que eso es un mandato de la Constitución. Pasamos de 140 millones a alrededor de 183 millones de dólares. El otro componente tiene que ver con la devolución de los saldos que se denominan saldos de caja banca o saldos comprometidos del año 2016, que en nuestro caso es alrededor de 1.200.000 dólares, y también la devolución de los recursos de autogestión. Es decir, que si todas estas fuentes complementarias, que ya una vez aprobado el presupuesto, se va, digamos, neteando para cada universidad, nosotros aspiraríamos que
de acuerdo al compromiso, pues tengamos los recursos necesarios suficientes para terminar el año, hacer las inversiones que están establecidas también para solventar aquellos requerimientos que tienen las unidades académicas. Y el otro componente importante que se va a trabajar en nuestro caso el día de mañana, desde las 10 hasta la 1 de la tarde, es ya la preparación de la proforma presupuestaria para el 2018. Esto de cara a la coyuntura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la situación financiera general del país. Pero hay también la apertura del Gobierno Nacional y desde la Asamblea, como usted conoce, se está trabajando unas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, que es para ver ya los temas estructurales de la sostenibilidad financiera para los próximos años de las universidades y escuelas politécnicas. Porque a la par que, ¿no es cierto?, se está trabajando en un proceso de evaluación, de acreditación, de aseguramiento de la calidad, por otro lado también hemos hecho esfuerzos importantes todas las universidades por incrementar la capacidad para receptar más estudiantes. Y ese es un tema que preocupa, y eso es uno de los temas que se ven en el debate esta semana, la semana anterior, es que el gobierno inclusive solicitó a las universidades incrementar los cupos para nuevos estudiantes, para que se incremente la capacidad de recepción de las instituciones educativas superiores, pero claro, y venía después de esto de que había una reducción presupuestaria, y había preocupación en muchas universidades, ¿cómo solventan? Porque ante más alumnos se requieren más docentes, más estructura, más aulas, más laboratorios, qué sé yo, y que en la reducción había como una contradicción lógica con respecto a esta propuesta. Bueno, como lo explico, pues esta ha sido, digamos, la explicación lógica, jurídica, que está ahí en la ley, es decir, el gobierno no podía presentar otra forma que no sea con los recursos que contemplaba. Sin embargo, nosotros saludamos la apertura, ¿no? Y estos compromisos que están firmados por el secretario de CENESID, el ministro de Finanzas y nuestro representante en la Asamblea, el ingeniero Sergio Flores, rector del SPOL, pues se tienen que ir concretando. De cara, reitero, a cumplir este año, la CENESID adicionalmente nos va a compensar para el caso de los estudiantes de nivelación en el componente para pagar los docentes, que se venía haciendo hasta el 2016 en el primer semestre, luego ya se dejó que cada universidad. Y en todo caso, reitero, la propuesta nuestra, y creo que la respuesta en ese sentido ha sido frente a el anuncio que hizo el gobierno y la exhortación a las universidades para incrementar los cupos, que en global más o menos se ha incrementado el 32%, pues haya también esa voluntad política para abrir, ¿no es cierto?, en este caso los canales que tiene por mandato de la ley el gobierno central y poder contar con esos recursos. Pero reitero, Fabricio, lo que nos interesa también trabajar con el gobierno y la Asamblea Nacional es en el tema de la proyección futura estructural, para que no tengamos que cada año las universidades, escuelas politécnicas, ¿no es cierto?, estar mirando con el gobierno de turno qué pasa con los recursos y los temas fundamentales para garantizar el sostenimiento. Es decir, hay una propuesta desde el sistema de educación superior en trabajar una agenda, concretar lo que ya se hizo con CENESID hace 2 años, una agenda con visión de aquí al 2035 por lo menos. Y en esa agenda, pues, incorporar esos componentes legales que permitan, ¿no es cierto?, tener claridad de cuál va a ser la sostenibilidad y el crecimiento que tiene que seguirse dando para, reitero, cumplir esos 2 propósitos: alcanzar la excelencia, calidad, y por otro lado, ampliación de oportunidades de cupos para nuevos estudiantes. ¿Hay la posibilidad de que se posterguen los procesos de acreditación, tomando en cuenta esta situación financiera, mientras se reacomoda este tema y también mientras se analiza el tema de las reformas de la educación superior? Porque claro, si se aplicaría per se como está en este momento los procesos, y más el tema, esta situación un poco de incertidumbre financiera, a muchas universidades costaría bastante el poder cumplir con lo que dice, por ejemplo, los temas de acreditación. ¿Usted ve esa posibilidad o realmente lo uno no afecta con lo otro? Bueno, ese es otro tema que se analizó también en el marco de esta coyuntura. Eso tenemos que sentarnos a discutir con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Por supuesto que nos preocupa, ¿no es cierto?, sobre todo a las universidades públicas, pues donde hay esta afectación, el cumplir no solo con los estándares ya de infraestructura, de docentes, de investigación, sino dar ese paso, como usted lo ha dicho, cualitativo que se requiere. Hay un mandato, en este caso, en la ley que establece ciclos, pero está en manos también nuevamente de los consejos de Estado, en este caso del CEACES y de la Asamblea, establecer de pronto alguna transitoria, moratoria. Esto vamos a analizar en las próximas asambleas con la red de rectores, tanto públicas como... Se está discutiendo, obviamente, porque hay preocupación, ¿no? Porque lo que podríamos tener es un escenario en el cual las universidades públicas podríamos quedar, digamos, relegadas de estos escenarios, y las universidades particulares, que si bien hay una pequeña afectación en términos de que cae la matrícula o lo que sea, pero no tienen, digamos, la misma limitación en términos de operatividad, de ejecutividad,
Pero en todo caso hay sensibilidad, yo creo que en todos los organismos, tanto en SEACE, SED, CENESID y la Asamblea Nacional también, por discutir estos temas, que son temas que no solo es de interés para los universitarios, sino para toda la sociedad. Todos estamos conscientes de que es necesario sostener ese proceso de inversión, que hay que seguir apuntalando la calidad de la educación superior, y en eso creo que todos estamos conscientes del reto que tenemos para avanzar. Retroceder creo que en estas alturas pues no conviene por ninguna circunstancia, y en ese sentido el compromiso que hay de los universitarios también, en hacer ajustes que sean necesarios. Tenemos el reto también las universidades de buscar fuentes complementarias de recursos de cooperación nacional, internacional, en el marco de lo que nos permite la ley. Finalmente, se apresta la Universidad Técnica del Norte, tomando en cuenta que es una de las universidades más grandes del país, son casi entre 8.000 y 9.000 estudiantes. Más de 10.000. Más de 10.000 estudiantes, no solamente de la zona norte, ya hay estudiantes de diferentes partes del país que se educan en la Universidad Técnica del Norte. ¿Cómo está preparando para este reto, para lo que va a ser el nuevo año lectivo? Ya inicia inscripciones en los próximos, matrículas en los próximos días. ¿Y cómo está preparando para recibir? Porque hay nuevas carreras. O sea, en fin, hay muchos temas importantes que obligan a una reestructura y a una planificación mayor de lo que normalmente se venía haciendo anteriormente. Aquí tenemos dos grupos, ¿no? La uno es que todas las carreras que van a arrancar en el mes de octubre, el día 10, iniciamos el nuevo ciclo académico, son todas las carreras ya rediseñadas, es decir, que están adecuadas ya a la normativa vigente en este momento, tanto a la LOES como el Reglamento de Régimen Académico. Y eso ha hecho que hagamos esfuerzos importantes en la preparación de nuestros docentes desde el 1 de septiembre, desde el 4 que retomamos actividades. Estamos en procesos de capacitación hasta la primera semana de octubre. Todos los compañeros coordinadores, decanos, subdecanos han estado trabajando en la preparación de este nuevo ciclo académico, y por otro lado también el recibir nuevos estudiantes, es decir, para el mes de octubre superaremos ya casi los 11.000 estudiantes, son 1.600 cupos de nuevos estudiantes en nivelación, es decir, que la Técnica del Norte en el próximo ciclo académico estará llegando casi a los 12.000 estudiantes. Y a la par también estamos trabajando en todo el proceso de preparación de lo que será términos de infraestructura ya para el 2018, es decir, el ciclo académico actual prácticamente ya está definido. Nos quedan ajustes pequeños en cuanto a la denominación de la planta docente con profesores ocasionales. Hicimos una convocatoria internacional para doctores, hemos tenido una respuesta importantísima. En apenas un mes y medio tenemos 270 aplicantes de todo el mundo, es decir, que están viendo a la Técnica del Norte como un referente para hacer academia. Es decir, gente que viene de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, incluso de Asia, de la India, han postulado para ser docentes o investigadores de la Técnica del Norte. Eso obviamente nos llena de regocijo, pero también de compromiso, ¿no? Aspiramos a que una buena masa de estos docentes, tanto ecuatorianos como extranjeros, puedan incorporarse en este ciclo académico, y esperamos que ya la próxima semana esté definido todo, también ya sabiendo las cifras exactas de cuáles son los recursos con los que vamos a contar para poder tomar las decisiones de ampliar nuevos docentes, nuevos contratos, proyectos de investigación, etcétera, de cara a que todos los estudiantes que continúan nuestra labor académica y los nuevos pues, puedan tener las mejores condiciones tanto en infraestructura como en docentes para servir, como todos queremos, un servicio de calidad, de eficiencia, con esa trascendencia que tiene la educación superior en este momento. Muy bien, señor doctor Marcelo Ceballos, rector de la Universidad Técnica del Norte, comentándonos en detalle la situación de la universidad y también la situación de las universidades del país y la relación con el gobierno, ¿no? Finalizamos el espacio de entrevistas de amigos televidentes. Yo me despido en esta mañana, pero los invito a que sigan con nosotros. Tenemos más de aquí en Café Noticias.